Hola, mi nombre es Agostina Córdoba y en este video repasaremos conceptos teóricos de la unidad número 11, números complejos. En particular, hablaremos de las formas de representar a los números complejos. Los números complejos son un conjunto de números que se crean para dar solución a un grupo de problemas particulares de la matemática. Voy a repetir. Los números complejos son un conjunto de números que se crean para resolver un problema particular de la matemática. El mismo tiene que ver con encontrar la solución a esta ecuación que vemos en pantalla. Necesitaríamos encontrar un valor de x de manera tal que este valor sea un número al cual al elevarlo al cuadrado dé como resultado menos 1. Sabemos que dentro del conjunto de los números reales esta ecuación no tiene solución. Por lo tanto, para poder dar solución a este tipo de problemas es que se define la unidad imaginaria y definida como la raíz cuadrada de menos 1. Es decir, la solución a la ecuación de la que hablábamos recién es la unidad imaginaria. Esto es, conforma, voy a repetir desde aquí. Por lo tanto, podremos decir entonces que un número complejo estará constituido por una parte real y una parte imaginaria. Se conocen como complejos porque se caracterizan por tener estas dos partes. Una parte real conformada por un número que pertenece al conjunto de los reales y un número imaginario que estará conformado por un coeficiente que también pertenece al conjunto de los reales y la unidad imaginaria y como factor de esta parte imaginaria. Es decir, que puedo representar al conjunto de números complejos o a un número complejo en particular como un par ordenado en el cual el primer elemento corresponde a la parte real de mi número complejo, mientras que el segundo elemento corresponderá a la parte imaginaria. Será el coeficiente del número imaginario. Entonces vamos a decir que el conjunto de números complejos es un conjunto que está conformado por los números al que comúnmente llamo Z, de la forma AB, tal que A pertenece a los reales y B también pertenece a los reales, pero representa el coeficiente de la parte imaginaria de nuestro número. Vamos a decir entonces, como ya lo vengo haciendo, que A será la componente real de nuestro número complejo. La puedo representar como re de z, es decir, la parte real del número z, mientras que por otro lado, b será la componente imaginaria del número complejo y lo puedo representar como im de z, es decir, la parte imaginaria de nuestro número complejo. Entonces, tenemos a nuestros números complejos que están constituidos por una parte real y una parte imaginaria. Para poder representar a los números complejos podemos elegir la forma cartesiana, que es la forma a la cual hacíamos mención recién en este par ordenado de elementos, para los cuales el primer elemento corresponderá a la parte real de nuestro número y el segundo a la parte imaginaria. Como es un par ordenado, puedo entonces asociar a cada número complejo con un punto del plano, siendo el plano aquel constituido por una parte real de nuestros números, el que en este ejemplo que tenemos en pantalla está asociado al eje de las abscisas, y una parte imaginaria que está asociado al eje de las coordenadas. A y B, como decíamos, pertenecen a los reales, y entonces los infinitos puntos del plano se pueden asociar a los infinitos números complejos. Otra forma de expresar a nuestros números complejos es mediante el empleo de la forma binómica. Es decir, los voy a representar por un binomio, es decir, una suma de dos términos. Este binomio, o nuestro número complejo, estará conformado por un lado por la parte real del número y por otro lado por la parte imaginaria. Tenemos algunos ejemplos en la filmina. El primero es Z1 conformado por menos 1 como componente real de nuestro número y 3 como componente imaginaria. Entonces el mismo número expresado en su forma binómica sería menos 1 más 3i. Y así sucesivamente. Pueden ver varios ejemplos como este en el apunte de la asignatura.
Otra manera también de representar a los números complejos es mediante la forma trigonométrica. Para eso vamos a considerar que tenemos nuestro número z conformado por a como componente real o como parte real de nuestro número complejo, y bi sería la parte imaginaria de nuestro número. Si a nosotros ubicamos a este número en el plano, de la misma manera que lo hacíamos cuando empleábamos la forma binómica o la forma cartesiana para expresar a nuestro número complejo, tenemos, como vemos en la figura, un segmento cuya longitud hemos llamado R, y además este segmento, cuyo origen se encuentra en el origen del sistema de coordenadas y su final se encuentra en el punto asociado a AB, o en el punto de coordenadas AB, forma un ángulo con el sentido positivo del eje de las abscisas al que hemos llamado θ. Considerando el triángulo conformado en la imagen, podemos ver entonces que la longitud de este segmento, a la que hemos llamado R, puede calcularse como la raíz cuadrada del cuadrado de A, siendo A el cateto adyacente a nuestro ángulo θ, más el cuadrado de B, siendo B el cateto opuesto a nuestro ángulo θ o la coordenada para la parte imaginaria. A su vez, teniendo en cuenta los conocimientos de trigonometría que poseemos, podemos ver fácilmente que el coseno de este ángulo será entonces A sobre la longitud de la hipotenusa, a la cual hemos llamado R, mientras que el seno del ángulo será igual a B sobre la longitud de la hipotenusa, es decir, R. Por lo tanto, a nuestro número complejo que teníamos expresado en su forma binómica como A más BI, podremos expresarlo como R por coseno de θ, el cual representa la parte real de nuestro número complejo, más R por seno de θ, que representará al coeficiente B, que es el coeficiente de la parte imaginaria de nuestro número. Es decir, que podemos expresar al número complejo en su forma trigonométrica como z igual a R por el coseno de θ más R por I por el seno de θ, siendo R la longitud del segmento que va desde el origen del sistema de coordenadas al punto de coordenadas AB, y θ el ángulo que forma este segmento con el sentido positivo del eje de las X. Vamos a decir entonces que este segmento de longitud R, perdón, repito desde ahí. Vamos a decir entonces que el módulo del número complejo z será la longitud de este segmento R, es decir, la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, la longitud del segmento que va desde el origen del sistema de coordenadas hacia el punto de coordenadas AB, mientras que el argumento de nuestro número complejo z será el ángulo θ que forma este segmento con el sentido positivo de las abscisas, al cual podemos calcularlo o empleando las definiciones de seno y coseno que analizamos recién, o la relación entre B, que es la longitud del cateto opuesto, sobre la longitud del cateto adyacente A, igualado a la tangente de nuestro ángulo θ, y a partir de esta expresión obtener el argumento de nuestro número complejo z. Entonces podemos expresarlo en forma cartesiana o binómica, para las cuales vamos a utilizar los coeficientes A y B, o en forma trigonométrica, para la cual deberemos calcular el módulo de nuestro número complejo θ, o el módulo para el cual entonces lo podemos expresar en su forma cartesiana, para lo cual utilizaremos los coeficientes A y B, o en su forma binómica, en la cual empleamos los mismos coeficientes, o a partir de la forma trigonométrica, para lo cual necesitaremos calcular el módulo y el argumento de nuestro número complejo. Otra manera de expresar a nuestros números complejos haciendo uso de estos datos, es decir, el módulo y el argumento del mismo,
es mediante la forma polar. En la forma polar de expresar a un número complejo, yo voy a indicar como en un par ordenado, en un primer lugar el módulo, al cual he llamado R, y en un segundo lugar el argumento de nuestro número complejo. Otra manera de expresarlo es escribiendo el módulo y el ángulo como subíndice. Y por último, la última de las maneras de expresar el número complejo que vamos a ver es la representación en su forma exponencial, para lo cual los datos que utilizo son los mismos que para la forma trigonométrica o la forma polar. Expreso el módulo del número complejo multiplicado por e elevado a el argumento y la unidad imaginaria que indica que estoy haciendo referencia a un número complejo. Para expresar entonces al número complejo en forma trigonométrica, polar o exponencial, tendré que calcular por tanto su módulo y su argumento. A modo de resumen, podemos entonces expresar o representar a los números complejos de estas 5 formas distintas. Para 3 de ellas emplearemos los coeficientes A y B, siendo A el coeficiente de la parte real de nuestro número y B el coeficiente de la parte imaginaria, mientras que para las formas trigonométrica, polar o exponencial haremos uso del módulo y el argumento del número complejo. Particularmente veremos operaciones con números complejos. Las operaciones que definiremos son suma, producto, potencia y radicación. En primer lugar, hemos visto distintas maneras de expresar o representar a los números complejos, teniendo en cuenta que necesitamos información de la parte real de nuestro número complejo o de la parte imaginaria. Consideremos además que podemos tener el caso para el cual la parte real del número complejo sea nula, y en este caso tendremos un número imaginario puro, o podemos tener el caso para el cual la parte imaginaria de nuestro número complejo es nula, entonces estamos ante un número real puro, o para el común de los ejemplos que vamos a ver a continuación, trabajaremos con números complejos para los cuales la parte real y la parte imaginaria son distintas de cero. La primera de las operaciones que tenemos en la filmina es la igualdad de números complejos. ¿Cuándo vamos a decir que dos números complejos, Z1 y Z2, son iguales? Pues cuando sean iguales sus partes reales y sus partes imaginarias. Es decir, si la parte real de Z1 es A y la parte real de Z2 es C, A debe ser igual a C y además B, que es el coeficiente de la parte imaginaria de Z1, debe ser igual a D, que es el coeficiente de la parte imaginaria de Z2. Además, hablaremos de números complejos opuestos cuando, considerando un número complejo Z1, cuyas componentes son A más BI, el opuesto de Z1 será menos A menos BI, es decir, es un número complejo conformado por los coeficientes opuestos a los del número de partida. Y por otro lado, llamaremos números complejos conjugados al número complejo tal que tenga el signo opuesto solo para la parte imaginaria. Es decir, consideremos a nuestro número Z, AB o Z, A más BI, su número complejo conjugado será el número Z, A menos B o A menos BI. Solo se modifica el signo de la parte imaginaria. Solemos representarlo con una línea vertical. Otra de las operaciones que están definidas dentro del conjunto de los números complejos es la adición o suma de números complejos. ¿Cómo hacemos para sumar números complejos? Pues lo que vamos a hacer es sumar por un lado la parte real de nuestro número y por otro lado la parte imaginaria. Es decir, la suma de Z1 más Z2, en este caso tendrá como parte real la suma de las partes reales de Z1 y Z2, es decir, A y C, mientras que la parte imaginaria de nuestro número resultante tendrá como resultado, bien digo, B más D, es decir, la suma de las partes imaginarias de nuestros números complejos. ¿Cuáles son las propiedades que presenta la suma de números complejos? Pues es conmutativa, es decir, obtengo el mismo resultado
sumando Z1 más Z2, que es Z2 más Z1. Es asociativa, puedo realizar primero la suma de dos números complejos, Z1 más Z2, y posteriormente sumar un tercer número Z3, y tengo que obtener el mismo resultado que realizando la operación de Z2 más Z3, a la cual posteriormente le sumo Z1. Por otro lado, existe un elemento neutro para la operación de adición, que es el 0, es decir, existe un número complejo cuyas componentes reales e imaginarias sean 0, tal que al sumarlo a cualquier número complejo no lo modifica, por eso se conoce como elemento neutro. Y además existe un opuesto aditivo, que es un número opuesto tal que al sumarlo obtengo como resultado el número 0. Es decir, un número cuyas componentes reales e imaginarias son 0. Otra de las operaciones que podemos definir dentro del conjunto de los números complejos es la multiplicación. La multiplicación de dos números complejos, a la cual podemos llevar a cabo tanto en su forma binómica como en su forma de par ordenado, la vamos a resolver de manera tal de realizar la operación distributiva. Voy a repetir esta figura. Otra de las operaciones que podemos definir dentro del conjunto de los números complejos es la multiplicación de números complejos. Y para ejemplificarla vamos a tener en cuenta al número complejo Z1 y al número complejo Z2 en su forma binómica o en su forma cartesiana. Para poder llevar a cabo el producto de dos números complejos expresados en su forma binómica, lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva de la multiplicación. Es decir, voy a multiplicar A por C, A por D por I, B por I por C, más B por D por I. Y así voy a obtener un conjunto de 4 términos resultante de esa propiedad distributiva de la multiplicación. Podré agrupar a esos 4 términos teniendo en cuenta que 2 de ellos van a tener como factor a la unidad imaginaria I. En este caso son A por D más B por C. Ambos conformarán la parte imaginaria del número resultante, mientras que por otro lado voy a tener la parte real del número complejo en la cual aparece este término, este factor I al cuadrado, y para poder resolverlo vamos a acudir a la definición de los números imaginarios y vamos a recordar que I al cuadrado es igual a menos 1. Se define la unidad imaginaria como la raíz cuadrada de menos 1, es decir que esta unidad imaginaria elevada al cuadrado será menos 1. Teniendo en cuenta esta característica, puedo entonces determinar que la parte real del número complejo finalmente estará conformada por A por C menos B por D debido al menos 1 por el cual he reemplazado a este I al cuadrado. De esta manera, el resultado de obtener o de llevar a cabo la operación de multiplicación de Z1 por Z2 estará dada por el binomio que obtuvimos como resultante, cuya parte real se conformará por A por C menos B por D, y su parte imaginaria tendrá como coeficientes A por D más B por C. Pueden llevar a cabo la misma operación a partir de las formas cartesianas del número complejo, teniendo en cuenta que el producto de las partes imaginarias tiene como factor I al cuadrado, por lo tanto va a aparecer este menos 1 que va a modificar el menos en la ecuación. Una manera de no cometer errores durante la multiplicación de números complejos es llevándole a cabo a partir del producto de los números complejos expresados en su forma binómica. Las propiedades de esta operación son la conmutatividad, es decir, el orden de los factores no altera el producto resultante, la asociatividad, Z1 por Z2, posteriormente multiplicado por Z3,
da el mismo resultado que hacer previamente la multiplicación de Z2 por Z3 y luego multiplicarlo por Z1. La existencia del elemento neutro para la multiplicación, en este caso el elemento neutro es 1, es decir, es un número por el cual al multiplicar a mi número complejo Z1 no lo va a afectar o no se verá modificado. La existencia del opuesto multiplicativo, es decir, z a la menos 1, de forma tal que al hacer el producto entre z1 por z1 a la menos 1, o la inversa de z1, yo obtengo como resultado el elemento neutro, en este caso 1. Y finalmente la propiedad distributiva respecto de la suma de números complejos, es decir, z1 por la suma de z2 más z3, es igual que z1 por z2 más z1 por z3. Se plantean a su vez algunas operaciones como la diferencia o el cociente de números complejos que podemos resolver en el primero de los casos, en la diferencia de números complejos, teniendo en cuenta la suma algebraica de números complejos, es decir, si considero mi número z1 a más b por i y z2 c más d por i, puedo definir la diferencia entre z1 menos z2 como la suma de z1 más el inverso aditivo de z2, es decir, menos z2, y de esa manera obtener el resultado, teniendo en cuenta que para la adición voy a sumar, en este caso algebraicamente, las partes reales por un lado y las partes, los coeficientes de la parte imaginaria por otro. Y por último, el cociente de números complejos, voy a repetir. Mientras que por otro lado, puedo considerar el cociente de números complejos. Para esto voy a tener en cuenta nuestros números genéricos Z1 y Z2. Y además voy a considerar que Z2 debe ser un número distinto de 0, es decir, cuyas partes reales e imaginarias o reales o imaginarias sean diferentes de 0, de manera tal de poder definir el cociente entre Z1 sobre Z2 como la multiplicación de z1 por el inverso multiplicativo de z2, es decir, por z2 a la menos 1. Para poder calcular el resultado, en este último caso, un artilugio que suele ser muy útil es multiplicar y dividir, es decir, multiplicar numerador y denominador de nuestro cociente por el número complejo conjugado del denominador. En este caso, si yo quiero realizar el cociente entre z1 sobre z2, puedo multiplicar y dividir por el complejo conjugado de z2. Recordemos que el complejo conjugado es aquel que tiene modificado o alterado el signo de la parte imaginaria. En nuestro caso, si z2 era c más di, su complejo conjugado será c menos di. Y luego, haciendo uso de la propiedad distributiva, empleando nuestros números complejos en su forma binómica, podemos obtener el resultado del cociente entre Z1 y Z2. Veamos, en el numerador de nuestro cociente tendremos A por C, por un lado, más o menos A por D por I. Acá tenemos un error, en fin, lo voy a corregir. Por otro lado, podemos definir el cociente de números complejos como el producto de un número complejo, en este caso para el ejemplo Z1, por el inverso multiplicativo de Z2, es decir, podemos multiplicar a Z1 por Z2 a la menos 1 y obtener nuestro resultado del cociente Z1 sobre Z2. Y una manera o un artilugio muy útil para resolver este tipo de cocientes es considerar a los números complejos expresados en su forma binómica, y para poder resolver Z1 sobre Z2 lo que hago es multiplicar y dividir a mi ecuación por el complejo conjugado del denominador. En este caso el denominador es Z2, por lo tanto voy a multiplicar y dividir por el complejo conjugado de Z2. Recordemos que el conjugado era aquel que tenía el signo opuesto en su parte imaginaria, es decir, que si Z2 es C más D por I, su complejo conjugado será C menos D por I.
Una vez que multiplico y divido mi cociente y expreso todos nuestros números complejos en su forma binómica, puedo resolver el producto de la misma manera que lo hicimos recién cuando definimos la multiplicación. Es decir, voy haciendo la propiedad distributiva en el primero de los casos, o en el numerador, perdón. Voy a tener A por C menos A por D por I como segundo miembro, luego BI por C por I y B por menos D por I, es decir, I al cuadrado. Voy a repetir esta parte del cociente. Otra operación que podemos definir para los números complejos es el cociente de números complejos. Puedo entender al cociente del número complejo Z1 sobre Z2 como el producto de Z1 por el inverso multiplicativo de Z2, es decir, puedo multiplicar Z1 por Z2 a la menos 1 para obtener mi resultado. Un artilugio muy común que empleamos para resolver cocientes de números complejos es expresar a los números complejos en su forma binómica y multiplicar y dividir nuestro cociente por el complejo conjugado del denominador. En este caso, el denominador es Z2. Z2 es C más D por I, por lo tanto su complejo conjugado será C menos D por I. Recordemos que el conjugado es un número tal que tiene como signo opuesto la parte imaginaria del número, entonces en este caso va a cambiar el signo de la parte imaginaria, y considerando todo esto voy a resolver el producto de los números que tengo en mi numerador y en mi denominador de la misma manera que lo resolvimos para el producto de números complejos. Vamos a aplicar la propiedad distributiva en el numerador y voy a obtener A por C menos A por D por I más B por C por I menos B por D por I al cuadrado. Y recordando que I al cuadrado es menos 1, voy a obtener el resultado para el numerador de mi número complejo. Por otro lado, en el denominador del número complejo, voy a realizar la misma operación, es decir, C por C, C al cuadrado. C por menos D por I será menos C por D por I, más D por C por I, menos D al cuadrado por I al cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta que aquí se me anulan las partes imaginarias y por otro lado el coeficiente, el I al cuadrado reemplaza por menos 1, voy a obtener como resultado el número A por C más B por D como coeficiente de la parte real. Otra operación que podemos definir para los números complejos es el cociente de números complejos. Al cociente de números complejos lo podemos entender como el producto de un número complejo, en este caso, por ejemplo, Z1 sobre Z2 puede ser entendido como el producto de Z1 por el inverso multiplicativo de Z2, es decir, por Z2 a la menos 1. Y un artilugio muy común que empleamos para resolver este tipo de operaciones es multiplicar y dividir al cociente que queremos resolver por el complejo conjugado de Z2. Recordemos que el complejo conjugado es un número tal cuyo signo de la parte imaginaria se invierte. Es decir, por un lado voy a tener Z2C más D por I, mientras que su complejo será C menos D por I. Una vez que multiplico y divido mi cociente por el complejo conjugado del denominador y me aseguro de tener los números complejos expresados en su forma binómica, resuelvo los productos de la misma manera que lo hicimos recién, es decir, realizando la propiedad distributiva y considerando además que I al cuadrado es reemplazable por menos 1, es decir, la unidad imaginaria al cuadrado es igual a menos 1. Teniendo en cuenta estas características, puedo obtener el resultado del cociente entre Z1 más Z2, el cual tendrá una parte real y una parte imaginaria. Por último,
tenemos definida la operación de potenciación de números complejos. Para poder calcular potencia de números complejos, vamos a analizar las potencias de la unidad imaginaria, y para eso vamos a considerar que i a la 1 será, por supuesto, i al cuadrado es menos 1 por definición, lo planteamos para resolver las operaciones de multiplicación y de cociente de números complejos. Y al cubo puede expresarse como i al cuadrado por i, es decir, será menos i. Y a la cuarta puede expresarse como el producto de i al cuadrado por i al cuadrado, es decir, menos 1 por menos 1, por lo tanto será igual a 1. Cuando seguimos realizando las potencias de la unidad imaginaria, vemos que todas estas potencias se repiten en un ciclo de 4, es decir, cuando calculamos i a la quinta volvemos a obtener como resultado i, cuando calculamos i a la sexta volvemos a tener como resultado menos 1, i a la séptima menos i a la octava 1. Teniendo en cuenta que las potencias se repiten, vamos a considerar entonces que i a la cuarta es igual a 1 y vamos a dividir la potencia a la cual nosotros querramos elevar nuestro número imaginario por 4. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, calcular la potencia de i a la 314, voy a tomar 314 y la voy a dividir por 4. El resultado de esa división, en mi caso, me va a dar 78 y el resto va a ser 2. Entonces, ahí a la 314 yo puedo expresarlo como i elevado a la 4 por 78 más 2, que no es otra cosa que la definición de la división, ¿sí? Eso me permite a mí descomponer esa potencia teniendo en cuenta las propiedades de la potencia cuando tengo igual base y la potencia de potencias. Puedo expresar a esto como i a la 4 a la 78 por i a la 2. Entonces, solamente estoy dividiendo este exponente en la base, que para nuestro caso es la unidad imaginaria. Esto, considerando además que i elevado a la 4 es 1, me da 1 a la 78 por i al cuadrado. Es decir, 1 a la 78 sigue siendo 1 por i al cuadrado, que es menos 1. Por lo tanto, el resultado de i a la 314 es igual a menos 1. Teniendo en cuenta esta característica de la potencia de la unidad imaginaria, voy a calcular la potencia de los números complejos. Los dejo recomendándoles que vean el video de la resolución de ejercicios prácticos de este tipo de problemas, y espero haberles guiado en el estudio de los... Voy a repetir eso. Los dejo con el consejo de que acudan al video en el cual resolvemos ejercicios prácticos. De vuelta. Los dejo no sin antes recomendarles que resuelvan ejercicios prácticos asociados a esta unidad para poder llevar a cabo o para poder fijar los contenidos de los cuales hemos estado hablando en estos videos. Muchas gracias.